Bueno, hoy día vamos a empezar, ¿no? Si se han dado cuenta, el taller es básicamente aritmética, ¿verdad? Todo con referente a números. Y hoy día vamos a hacer el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por mínimo común múltiplo? O el bien conocido también, lo conocen también como el MCM. ¿Qué es el MCM? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, ¿ya? ¿Sí? A ver, primero, para hacer todo esto del mínimo común múltiplo, el MCD, que es el máximo común divisor, hay cosas previas que tenemos que saber, ¿no? Con eso está la descomposición, ¿no? Descomposición en factores primos. A ver si están viendo. ¿Ya? Descomposición en factores primos. Factores primos. A ver, ¿alguien me puede decir qué son los números primos? El 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. A ver, el 2 sí es. El 3 también. El 4 no es número primo. Del 3 nos pasamos al 5, al 7, al 11 y así sucesivamente, ¿no? Pero, o sea, ¿es solamente impar? No. Dame un momento para poder explicar. A ver, los números primos tienen ciertas características, ¿ya? Los números primos tienen ciertas características. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, el pique tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, un pique con arroz, o sea, no es pique, digamos, ¿no? A pesar de que a mí cuando fui a La Paz se pide un pique con arroz. Entonces el pique con arroz no es pique. Si al pique en vez de papa no se le pones chuño, tampoco es pique, ¿no ve? O sea, puede ser otra cosa así, pero pique no. O sea, para que sea pique tiene que tener ciertos ingredientes. ¿Estamos bien? Algo así pasa con los números primos. O sea, para que sea primo, o sea, para que un número sea llamado número primo, tiene que tener ciertas características. Entre ellas está lo siguiente. Me dice que un número primo es un número que es divisible entre un número divisible entre 1 y entre sí mismo. Por ejemplo, acá está la lista, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, después está el 13, después está el 17, 19, y la lista es infinita, ¿no? O sea, no tiene fin, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, para que sea un número primo, habíamos dicho que tiene que ser divisible entre 1 y entre sí mismo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, a ver, veamos, analicemos primero el 2. ¿El 2 es divisible entre 1? Sí. ¿El 2 es divisible entre sí mismo? Sí. Entonces, como tiene los dos checks, ¿podemos decir que el 2 es primo? Sí, es primo. Entonces, con el 2 está todo bien, es primo. ¿Sí? Pasemos al 3. ¿El 3 es divisible entre 1? Sí. ¿El 3 es divisible entre sí mismo? Sí. Entonces, ¿es primo el 3? Sí, exactamente. Ahora, si se dan cuenta, del 3 directamente se pasa al 5. El 4, por ejemplo, no está en la lista. A ver, veamos, ¿qué pasa con el 4? A ver, veamos. Vamos a ver qué pasa con el 4. ¿El 4 es divisible entre 1? Sí. ¿El 4 es divisible entre sí mismo? Sí. Hasta este paso parece ser primo. ¿Correcto? Pero no es primo. ¿Por qué? Porque el 4 también puede ser divisible entre 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya hay un tercero o un cuarto, un quinto más en la lista, entonces automáticamente decimos, no eres primo. Es por eso que el 4 no está en la lista.
Sigamos. A ver, ¿el 5 es primo? 5 dividido entre 1 es 5, entonces es primo. Pero el 5 también es divisible entre sí mismo, ¿no? Entonces, en ambas situaciones. No hay más situaciones que estas dos. Entonces, como no hay más situaciones que estas dos, decimos que es primo, sí, es primo. Pero si se dan cuenta, fíjense, no está el 6. Del 5 directamente se pasa al 7. No está el 6. ¿Qué creen que pase con el 6? ¿Alguien me puede decir? También puede ser visible con el 3. A ver, veamos. ¿El 6 es divisible entre 1? Sí. ¿El 6 es divisible entre sí mismo? Sí. Hasta esta parte, el 6 pareciera ser primo, ¿sí o no? Pero Sí. como tú mismo has dicho, Amy, o sea, el 6 también puede ser divisible entre 3. Y el 6 también puede ser divisible entre 2. Entonces, para que seas número primo, solo que tienes que cumplir con lo que dije al principio. Tiene que ser divisible entre 1 y divisible entre sí mismo, no más. Entonces, como ya hay un tercero o un cuarto en la lista, decimos que no es primo. ¿Estamos bien? Entonces, un número primo es primo siempre y cuando dicho número sea divisible entre 1 y entre sí mismo, con nadie más. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, ahora ya sabiendo que es un número primo, pasemos a lo que decía al principio, que es la descomposición en factores primos. ¿Ya? Cuando tú descompongas un número en factor primo, los únicos números que puedes utilizar son los que están en esta lista, solo estos. Es decir, no puedes utilizar el 4, no puedes utilizar el 6, el 9 o el 10. Solo tienes que utilizar estos números que están acá, es decir, los números primos, ¿correcto? ¿Entiende? A ver, veamos. A ver. Vamos a... Y cosas que también que tenemos que saber es descomponer. Empecemos con descomponiendo el 175. El 175. A ver, hay cosas que el cerebro, por ejemplo, hace inconscientemente, ¿sabían? O sea, hay cosas que es tan rápido que el cerebro hace que ni cuenta nosotros mismos nos damos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué característica tiene que tener? O sea, ¿cómo te das cuenta, mejor dicho? ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar mitades de un número? ¿Alguien me puede decir? Repito la pregunta. ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar mitades de un número? Cuando termina en el número termina en 0. Cuando termina en 0 o en par. Por ejemplo, si yo te digo 100, la mitad de 100, 50. Si te digo 28, la mitad de 28, 14. ¿Cómo te diste cuenta? Es porque la última cifra es 0 o es par. ¿Eso qué significa? Que para poder sacar mitades de un número, tiene que terminar en 0 o en cifra par. Por ejemplo, si te digo, qué sé yo, 15, ¿se pueden sacar mitades? No. O sea, sí, o sea, 7.5, digamos, ¿no? Pero me refiero a entero. No, ¿verdad? Entonces, para poder sacar mitades de un número, tiene que terminar en 0 o en cifra par. Esto es con respecto a mitades, ¿correcto? Con respecto a mitades. Con respecto a tercias, con los de primero, hoy día vimos. ¿Cómo es? A ver, alguien de primero que esté acá. ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar tercias de un número? ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar tercias de un número? Sumando esa cantidad. A ver, por ejemplo, si yo digo, no sé, 170 y, no sé, 173. Y eso, 174. Fíjense, 174. ¿Se puede sacar tercias de este número? O mitades sí se puede sacar. ¿Por qué? Porque termina en cifra par, ¿sí o no?
se puede sacar mitades, pero estamos diciendo si se puede sacar tercias. ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar tercias de un número? Si la suma de sus cifras están en la tabla del 3 o múltiplo de 3 también. 1 más 7 es 8, ¿no? 1 más 7 es 8 y 8 más 4 es 12. 12 está en la tabla del 3, sí, está en la tabla del 3. Entonces, ¿puedo sacar tercias de 174? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras tiene que estar en la tabla del 3. ¿Alguien me puede decir un número de 4 cifras que se puede sacar tercias? Un número de 4 cifras que se puede sacar tercias. 1854. 1854. La suma de todo eso me da un múltiplo de 3. A ver. 8, a ver, 1 más 8 es 9. 5 más 4 es 9. Y 9 más 9 es 18. 18 está en la tabla del 3, sí. O es múltiplo de 3, sí. Entonces sí se puede sacar tercias. Pero, profe, también se puede sacar mitades. ¿Por qué? Porque termina en cifra par. Sí, se puede sacar mitades, pero ahorita estamos en tercias. Sí se puede sacar mitades, ¿por qué? Porque termina en cifra par, ¿correcto? Con respecto a quintas, ¿cómo te das cuenta que puedes sacar quintas de un número? Si el número termina en 5 o en 0. Correcto. ¿Cómo va la tabla del 5, no? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Si se han dado cuenta, la tabla del 5 siempre termina en ¿qué? En 5, 0, 5, 0, 5, 0. ¿Se entiende? Entonces, para quintas, ¿cómo nos damos cuenta? Siempre y cuando la última cifra sea o 5 o 0. Los que más se utilizan, chicos, son mitades, tercias y quintas. Eso es lo que más se utiliza. Existe truco para séptimas, para onceavas, treceavas. Existe, ¿correcto? Existe trucos para eso. Pero lo que más se utiliza son mitades, tercias, quintas. A modo de, no sé, en la vida es muy importante ser curioso, ¿no? Por lo menos en estos temas de matemáticas, ¿no? Uno tiene que ser curioso. Ya te he dado la pauta. A ver si alguien en clase, ¿no? En el cole me puede decir, qué sé yo, por qué. ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar séptimas de un número? ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar onceavas de un número? ¿No? Eso ya lo pueden averiguar por su cuenta. Pero como les digo, lo que más se utiliza son mitades, tercias y quintas. ¿Correcto? Empecemos, a ver. Si vamos a descomponer, por ejemplo, el 175. Vamos a descomponer el 175. Ya sabiendo previamente lo que hemos visto de mitades, tercias, quintas, ¿qué podemos sacar de 175? Porque hay que descomponer en factores primos. Podemos sacar quintas, ¿por qué? Porque el último número, la última cifra, mejor dicho, termina en 5, ¿verdad? Entonces saco quintas. ¿Qué hago? Voy a tomar el 17 y me hago la siguiente pregunta. ¿Qué número multiplicado por 5 me da... ¿Qué número multiplicado por 5 me va a dar 17 o muy cerca de 17, que no se pasa? 5 por 3. 5 por 3. 5 por 3, ¿no? Fíjense, 5 por 3 es 15. Al 17, 2. 2. Ahora, este número se convierte en ¿qué? En 25. 25. Ahora, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar 25? ¿El? 5. 5. ¿No? Ahora, ¿puedo seguir sacando quintas? Sí, porque termina en 5. Entonces, quintas de 35 es 7. 7, porque 5 por 7 es 35. Y después puedo sacar séptimas. Séptimas de 7 es 1. ¿Cómo se escribe el número? Se escribe 5 al cuadrado por 7. ¿Correcto? ¿Estamos bien? A ver, con un número un poquito más grande. A ver, con el 504. Recuerda, si estás descomponiendo en factores primos, los únicos números que pueden estar en esta parte, ¿quiénes son? La palabra mismo lo dice. Descomponer en factores primos. ¿Eso qué significa? Que los únicos que pueden estar en este lado, ¿quiénes son?
2, 3, 2, 3, 5, Ah, 7. tiene un nombre eso, pues. ¿Cómo se llama eso? números primos. Exactamente. Primos. Números primos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, por eso se llama. Alguna vez me dijeron, profe, ¿por qué se llama descomposición en factores primos? Utilizas los números primos para descomponer el número, ¿no? Es por eso. ¿Está bien? A ver, vamos a ver con un número un poquito más grande y después empezamos a hacer el MCM y el MCD, que es lo que es hoy día la clase. ¿Ya? Vamos con el, a ver, con el 1512. Me piden, igual, ¿no? Tenemos que descomponer 1512. ¿Qué empezamos haciendo? A ver. Tercias. Tercias, a ver, veamos. 1 más 5 es 6. 1 más Mitades. 2 es 3. 6 más 3 es 9. ¿Puedo sacar tercias? Sí. Pero también puedo sacar mitades, ¿no? Porque termina en cifra par. Cualquiera de los dos está bien. A ver, si queremos sacar... si queremos sacar mitades, porque termina en cifra par, ¿cómo sería? Voy a tomar el 15. O sea, ¿por qué no tomo el 1? ¿Por qué? Porque este número es menor a este número, ¿correcto? Tengo que tomar un número que sea igual a este número o mayor. En este caso, voy a tomar ¿quién? Voy a tomar 7. el 15, ¿correcto? Y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 15? 7. 7. 2 por 7 es 14. Al 15, 1. 1. Acá está. Ahora, este número, el que está acá, el que estoy marcando de azul, ¿en qué se convierte? 112. No, lo que estoy marcando de azul. Lo que estoy marcando de azul ahorita. 11. 11. Entonces me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 11? 5. O cerca de 11, ¿no? 5, ¿no? 2 por 5, 10. Al 11... 1. Ahora, este número se convierte en 12. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 12? 6. 6. 6. ¿Se entiende? ¿Correcto? He visto que algunos, por ejemplo, cuando les digo descomponen factores primos y hacen esto. No está mal, no está mal, está bien. No estoy diciendo que no. Pero la forma que tenemos que hacer, o por lo menos yo recomiendo hacer, es esta. ¿Está bien? Sigamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos sacar acá? Mitades. Uy, no, tercios. Mitades o tercios. 7 más 5 es 12, 12 más 6 es 18. A ver, intentemos con tercios. ¿Cuál voy a agarrar? ¿Voy a agarrar el 7 o voy a agarrar el 75? ¿Qué dicen? El 7. El 7. Porque tiene que ser un número que sea igual a este o mayor, ¿no? Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 está cerca de 7? El más cerca. 2. 2. 3 por 2 es 6. Al 7 me va a dar 1. 1. ¿Eso qué significa? Que este número que está acá se convierte en 15. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar 15? 5. 5. En ese caso no sobra nada, ¿no? Entonces va a ser 3 por 5 es 15. ¿Y qué número multiplicado por 3 me va a dar 6? 2. 2. 2. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Qué sigue? Vamos. ¿Qué podemos sacar? ¿2? Tercias. Mitades. Podemos sacar tercias, ¿no? Porque mitades también. O sea, tenemos que elegir uno de los dos. O sacar tercias o sacar mitades. En este caso, a ver, saquemos tercias. Si voy a sacar tercias, ¿qué número tengo que tomar? ¿El 2 o el 25? El 25. 25. ¿No? Me pregunto, ¿qué número multiplicado por 3 me da 25 o cerca de 25? 8. El 8. 3 por 8. 3 por 8 es 24. Al 25, 1. ahora esto se convierte en 12. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar 12? Es el 4. 4. ¿No? Ahora, con números más pequeños, o sea, con números pequeños, ya hasta mental lo puedes hacer. Esto que estoy haciendo, mayormente lo utilizo yo en lo personal con números grandes. Con números pequeños, sacar, o sea, si te digo mitad de 20, es 10 directamente, ¿no? O sea, no hay tanto show.
Entonces, con números ya pequeños, ya lo puedes hacer hasta mental, ¿no? Entonces, mitad de 84 es 42. Mitad de 42 es 21. ¿Puedo sacar tercias? Sí. Tercias de 21, 7 y séptima, 1. ¿Cómo se escribe el número? Empecemos por el 2. 2 elevado a ¿qué? A la tercia. 2 elevado al cubo por 3. 3 elevado a ¿qué? Al cubo. 3 elevado al cubo por 7. por 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Hasta acá preguntas. Ya, ahora empecemos con lo que quiero empezar, y ese es el tema de hoy día, es el MCM. ¿Qué era MCM? Descomposición. MCM. Múltiplo como múltiplo. Muchos comunes Mínimo común múltiplo. es el... Mínimo. No sé qué me dijo, muchos comunes múltiplos, no. Es el MCM, significa mínimo. Esta M viene de mínimo. Mínimo. Esta C viene de común. Y esta otra M viene de múltiplo. Múltiplo. ¿Correcto? O sea, es mínimo común múltiplo. Y para mínimo común múltiplo tenemos que, bueno, básicamente esto que está acá es, fíjense, es comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Tal vez lo que estoy escribiendo ahorita no se entiende. Haciendo los ejercicios vamos a entender. ¿Está bien? Entonces, comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Está bien? Empecemos. El ejercicio número 1. El ejercicio 1 me dice que saque el MCM de 8 y 12. ¿No? Hallar, podemos decir, el MCM de 8 y 12. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Tenemos que descomponer, ¿correcto? Primero voy a agarrar, en este caso son dos números, ¿no? Está el 8 y está el 12. Entonces lo que voy a hacer es, voy a descomponer primero el 8. Tanto descomponer, hasta de memoria ya vas a saber, ¿no? El 8, saco mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. ¿Cómo se escribe el número? Se escribe como 2 al cubo, ¿correcto? El 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Esto va a ser igual a ¿qué? A 2 al cuadrado por 3, ¿correcto? ¿Estamos bien? Ahora fíjense, entonces habíamos dicho que el 8, por ejemplo, era ¿qué? Era 2 al cubo, ¿correcto? El 8 era ¿qué? 2 al cubo. ¿Y el 12 era qué? El 12 era 2 al cuadrado por 3. Y me están pidiendo hallar el MCM, ¿correcto? Entonces voy nuevamente a la teoría. Me dice, ¿qué dice ahí? Dice comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces vengo acá y digo, bueno, a ver, cuando dice comunes, ¿a qué se refiere? Y esta palabra común, tal vez ya para los de segundo, sobre todo los de tercero, ya tiene que ser ya como que algo familiar, ¿no? Cuando digo común, ¿no? Significa que tiene que estar en ambos. ¿Cuántas situaciones tenemos? Tenemos dos situaciones. Empecemos por el 2. ¿El 2 es común? Sí. ¿Por qué es común? Porque está tanto acá como acá, ¿correcto? Está en los dos, ¿no? Y la teoría me dice comunes y no comunes elevados al mayor exponente.
Entonces, ¿con cuál 2 me voy a quedar? ¿Me voy a quedar con el 2 al cubo o me voy a quedar con el 2 al cuadrado? ¿Qué dicen? 2 al cubo. Voy a quedar 2 con al el cuadrado. 2 al cubo. No, porque dice la teoría comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Eso qué significa? Que entre 2 al cubo y el 2 al cuadrado me tengo que quedar con el que tiene mayor exponente, es decir, con el 2 al cubo, ¿correcto? Ahora me paso al siguiente número, en este caso el 3. ¿El 3 es común? No. No, porque para que sea común tiene que estar en todo, ¿verdad? El 3 está acá, pero no está acá. Pero la teoría me dice que, ¿qué me dice? Comunes y no comunes elevados ¿a qué? Al mayor exponente. El 3 no es común, pero igual lo voy a anotar. En este caso va a ser por 3. ¿Correcto? Y ese sería el MCM. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya, a ver. Vamos ahora a hacer el ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Ya? Me piden hallar ahora el MCM de 25 y el 15. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es descomponer. Por ejemplo, el 25, creo que ya lo hemos visto anteriormente, ayer. El 25 en su forma descompuesta, ¿qué es igual? Quitas. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿no? El 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado. El 15. 3 por 5. 3 por 5. 3 por 5, ¿correcto? ¿Se entiende? Por si acaso, si están escribiendo en el chat, chicos, yo no puedo leer nada, por si acaso, ¿no? Si es que quieren hablar o algo así, prendan el micrófono, ¿está bien? Ya, entonces tengo acá el 5 al... A ver, tengo el 25, que era ¿qué? Que era 5 al cuadrado. Tengo el 15, que era ¿qué? Que era 3 por 5. Me piden hallar el MCM. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué me dice? Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿El 5 es común? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está tanto acá como acá. ¿Con cuál me quedo? Con el 5 cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la teoría me dice comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Tengo acá el 5 al cuadrado. ¿Por el 3 es común? No. No. Pero la teoría me dice que comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes. Entonces, como el 3 no es común, igual ingresas a la bolsa. En este caso, acá sería 5 al cuadrado por 3, ¿correcto? Y ese sería el... Y el 5, profe, que está ahí. Pero por eso, pues, entre este 5 al cuadrado y este 5, ¿con cuál te quedas? Con el 5 cuadrado. Con el 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la teoría me dice comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, tengo que tomar la decisión. Solo puedo escoger uno. O es este o es este. La teoría me dice que escoja este. Es por eso que lo puse acá. ¿Está bien? Sí, profe. Sigamos. Ya vamos a hacer con números un poquito más complejos. A ver qué tal. Por ejemplo, a ver, este sería el ejercicio 3. El ejercicio 3. A ver, por ejemplo, tenemos ahora igual hallar el MCM de 150 y 200. Entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que descomponer, ¿correcto? Entonces voy a agarrar el 150 y voy a descomponer. Agarro el 150 y voy a descomponer.
Entonces digo, en este caso va a ser 150. ¿Y qué puedo sacar acá? ¿Mitades? Ya, mitad de 150. Quintas, profe. Podemos sacar también quintas. ¿Puedo sacar mitades? Sí, porque termina en 0. ¿Puedo sacar quintas? También, porque termina en 0. Si quiero sacar mitades, ¿cómo quiero? Voy a agarrar, fíjense, en este caso, voy a agarrar el 15 y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 15? O cerca de 15 sería el 7. 2 por 7, 14. Al 15, 1. Ahora esto se convierte en 10. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 10? Sería el 5. Ahora podemos sacar quintas. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 7? El 1, o cerca, ¿no? 5 por 1 es 5, al 7 es 2. Ahora esto se convierte en 25. 5 por 5 es 25. Podemos seguir sacando quintas. Acá me va a dar 3 y tercera 1. ¿Cómo se va a escribir el número? Se va a escribir como 2 por 5 al cuadrado por 3. ¿Estamos bien? Ahora pasamos al 200. Podemos sacar mitad. Mitad de 200 es 100. Mitad es 50. Mitad es 25. Acá puedo sacar quintas. Quintas de 25 es 5. Y quinta es 1. ¿Cómo se escribe el número? 2 elevado al cubo por 5 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá tenemos el 150. Es lo mismo que decir que 2 por 5 al cuadrado por 3. El 200 es igual. El 200 es igual a ¿qué? A 2 al cubo por 5 al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es que hallar el MCM. ¿Y cuánto va a ser el MCM? Empecemos primero por el 2. ¿El 2 es común? Sí, profe. Porque está tanto acá como acá. ¿Con cuál me quedo? Con el 2 al cubo. 12 al cubo. 2 al cubo. Entonces acá voy a poner 2 al cubo. Vamos. ¿Qué sigue? Por 5. El 5 y el 5. Ya, primero, vamos en orden. Primero el 5. ¿El 5 es común? El Sí. 5 es... Sí, ¿por qué? Porque está acá y acá. ¿Con cuál me voy a quedar? Con 5 al cuadrado. Yo no puedo decir que este es mayor o este es mayor. Ambos son iguales. Entonces me quedo con el 5 al cuadrado. Por el 5 al cuadrado. ¿Qué más? Por 3. ¿El 3 es común? No es común. No, pero la teoría me dice comunes y no comunes elevados al mayor exponente. El 3 no es común, pero igual va a ingresar a la lista. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sigamos. A ver, vamos, este sería el ejercicio 4, ¿no? Vamos con el ejercicio 4. Ejercicio 4, ¿no? Igual, tenemos que hallar el MCM de 50, 24 y 60. Ahora ya tengo 3. En los anteriores casos solo tenían 2 números, ahora tengo 3 números, ¿no? Entonces empecemos. Primero, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Descomponer. Poner números primos. Exactamente. Entonces, primero agarro el 50, entonces digo mitad, 25. Tanto, descomponer, chicos, es clave. Para trabajar con raíces tienes que saber descomponer, ¿no? Entonces, descomponer es muy importante. Entonces, tanto practicar descomposición, hasta ya vas a saber de memoria qué número es qué. Entonces, acá, quintas de 25 es 5 y quintas es 1. ¿Cómo se escribe el número? Quintas al cuadrado y 2.
Por 2. Sería 5 al cuadrado por 2 sería. ¿Está bien? 5 al cuadrado por 2 sería. Ya. Entonces, sería 5 al cuadrado por 2. 24, vamos con el 24. Mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. ¿Cómo se escribe? Es 2 al cubo por 3. Ahora seguimos con el 60. Mitad 30, mitad 15, tercera 5 y quinta 1. ¿Cómo se escribe esto? Va a ser 2 al cuadrado. 5 a los cuadrados y 2 al cuadrado. Solo hay un 5. Va a ser 2 al cuadrado por 3 por 5. No hay... Parecía mucho el 5. Ah, ya. Solo era un 5. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya tenemos que el 50 era ¿qué? Era 5 al cuadrado por 2. El 24 era ¿qué? 2 al cubo por 3. Y el 60 era ¿qué? 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces el MCM, ¿qué va a ser? Vamos. Empecemos por el 2. ¿El 2 es común? Sí, es común. Sí, ¿por qué es común? Porque está en los 3, ¿no? Por ese motivo es común. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con el 2 al cubo. 5 al cubo. Y 2 al cubo. 2 al cubo. Ahora me paso con el 3. ¿El 3 es común? No. No, no es común. Para que sea común, ¿qué característica tiene que tener? Tiene que estar en los 3 tendría que estar, pero en este caso no está. Entonces, el 3 no es común. Pero la teoría me dice, ¿qué me dice la teoría? Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Cuál es mayor? ¿Este 3 o este 3? Son iguales. Son iguales. Es lo mismo, ¿no? Entonces pongo acá por 3. ¿Qué sigue? El 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Por el 5 es común, no es común. Pero entre este 5 al cuadrado y este 5, ¿con cuál me quedo? Con el 5 al cuadrado. ¿Se entiende qué es el MCM? Sí. Es comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Está bien? Básicamente, esto sería el MCM. Ahora vamos a pasar al MCD. ¿Ya? ¿Qué es el MCD? máximo común divisor. ¿Cómo? Máximo común divisor. Eso. Esto viene de máximo. Máximo, esto viene de común. Común. Y esto es de divisor. ¿Correcto? ¿Qué me dice la teoría? Esto también tiene teoría. Me dice lo siguiente, es solo comunes elevados al menor exponente. Solo comunes elevados al menor exponente. En el anterior era comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso, el MCD es solo comunes elevados al menor exponente. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, vamos como ejercicio 1. Vamos como ejercicio 1. Hallar el MCD de 75 y 15.
¿Está bien? Al igual que hemos hecho en el MCM, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Con los números, Descomponer tenemos que descomponer. números primos. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar 75. ¿Y qué puedo sacar acá? Quitas. Tercios. También tercios, porque 7 más 5 es 12, y 12 está en la tabla del 3. Pero si quiero sacar quintas, ¿qué digo? 5 por 1 es 5, al 7 me va a sobrar 2, ese 2 lo voy a poner acá, y esto se va a convertir en 25. Entonces 5 por 5 es 25. Ahora saco otra vez quintas de 15 es 3, tercera es 1. Esto va a ser escrito como ¿qué? Como 5 al cuadrado por 3. El 15, quinta 3, tercera 1. Esto va a ser escrito como ¿qué? Como 5 por 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que el 75 en su forma descompuesta es 5 al cuadrado por 3. El 15 es 5 por 3. Ahora lo que tenemos que hallar es el MCD. Entonces la teoría me dice, volvemos a la teoría, me dice, solo comunes elevados al menor exponente. Es decir, que sí o sí tiene que ser común. ¿Y qué significa común? Que tiene que estar en todo. ¿Correcto? Empecemos por el 5. ¿El 5 es común? Sí, Sí, porque está acá y está acá, ¿correcto? Pero, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con el 5 al cuadrado o con el 5? Con el 5 al cuadrado. 5. Bueno, volvamos otra vez a la teoría. ¿Qué me dice la teoría del MCD? Me dice solo comunes elevados al menor exponente. Solo comunes elevados al menor exponente. ¿Eso qué significa? Que en primer lugar tiene que ser común. Y en segundo lugar tiene que ser el menor exponente. ¿Eso qué significa? Que entre 5 al cuadrado y 5, ¿con cuál me voy a quedar? Con 5. 5. Por ¿el 3 es común? No. Sí. No. Sí. El 3 es común. ¿Por qué? Porque está tanto acá como acá. Está en todo, ¿sí o no? Está. Entonces es común. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál de los 3 es menor? Los dos son. Entonces voy a agarrar solo uno, ¿no? Que en este caso sería el 3, ¿no? Y ese 5 por 3 sería el MCD. ¿Se entiende? Repito, para que se pueda dar el MCD es solo comunes elevados al menor exponente. ¿Correcto? 10 minutos, profe. ¿Cómo? Nos quedan 9 minutos. Ya. Hasta acá, preguntas. Por ejemplo, a ver, vamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. Allá, el MCD de, a ver, vamos a hacer el 100 y el 300. Hallar el MCD de 100 y 300. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sea tanto en el MCM como el MCD, tenemos que descomponer. Entonces, descompongamos el 100. Mitad 50, mitad 25, quinta 5 y quinta 1. ¿Cómo se escribe el número? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Correcto? Ese es el 100. Ahora pasemos al 300. ¿Qué podemos sacar? Mitades o quintas o tercios. O tercios también, ¿no? Si quiero sacar mitades, pensemos que es dinero. No sé qué le pasa al cerebro humano que cuando piensa que es dinero, o sea, te aseguro que si prestas a, no sé, a tu primo, no sé, a alguien, prestas plata, y es hora de cobrar, por así decirlo, o que te paguen lo que te deben, seguro que te vas a quedar
haciendo tus sumas bien. Ese momento vas a sumar, restar, tus operaciones matemáticas van a estar correctas. ¿Está bien? Ya, entonces, a ver, pensemos que es dinero por un momento. Mitad de 300. 150. 150, ¿no? Ahora, ¿podemos sacar otra vez mitad? Sí. Y pensemos que es dinero. No sé, qué sé yo, tu papá te ha dado 150 bolivianos y tienes que partir a mitades con tu hermana, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto sería la mitad de 150? 75. 75. ¿Se han dado cuenta que cuando ya he dicho que es plata ya empiezan a dividir bien? No sé qué pasa con el cerebro humano, lo dejo eso para otro rato, pero cuando es dinero empiezas a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No, cuando es tu dinero sobre todo, ¿no? ¿Cuál es dinero de otro? No, sumas, restas, como quieres, ¿no? Hasta das más de cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero cuando es la plata de uno, que le ha costado, entonces empieza a hacer sus operaciones correctamente. Acá podemos sacar quintas, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Quintas de 75, 5 por 1 es 5, al 7, 2. Esto se va a convertir en 25 y 5 por 5, 25. Después saco acá quintas, quintas de 15 es 3 y por último tercias. Esto es 1. ¿Cómo se escribe el número? Se escribe 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3. ¿Correcto? Y nos falta, no, tenemos los dos, ya tenemos los dos, que sería 100 y 300. Entonces el 100, escrito en su forma descompuesta, va a ser igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. El 300, escrito en su forma descompuesta, va a ser 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3. Y nos piden hallar, ¿qué cosa? El MCD. ¿Cuál sería el MCD en este caso? A ver, empecemos por el 2. ¿El 2 es común? Sí. Sí, profe, y además son iguales. Ya, pero ¿con cuál me quedo? 2 al cuadrado. Porque la teoría me dice solo comunes, perdón, elevados al menor exponente. Entonces, en este caso me quedo con el 2 al cuadrado por... ¿El 5 es común? Sí. Sí, porque están ambos. En este caso no hay mayores o menores, son iguales. Entonces, pongo acá 5 al cuadrado. ¿El 3 es común? No. No, porque la teoría me dice solo comunes elevados al menor exponente. Entonces, ¿voy a colocar acá 3? No. No, porque la teoría me dice solo comunes elevados al Exponente. correcto, y ese sería entonces nuestro MCD. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya, entonces, a ver, vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. De todas formas, esto está siendo grabado, así que lo pueden ver después ya con más calma. Para escribir en una pantallita negra. Ya. Entonces, a ver, repasando un poco, descomposición en factores primos. Para nosotros poder hacer eso, lo primero que tenemos que saber es qué es un número primo, ¿correcto? Un número primo se caracteriza por dos situaciones. ¿Qué habíamos dicho? Que un número primo puede ser divisible entre 1 o entre sí mismo, nada más, solo puede haber esas dos situaciones. ¿No? ¿El 2 es divisible entre 1? Sí. ¿El 2 es divisible entre sí mismo? Sí. Entonces es primo. ¿El 3 es divisible entre 1? Sí. ¿El 3 es divisible entre sí mismo? Sí. Lo mismo pasa con el 5. Pero fíjense qué pasa con el 4. ¿El 4 es divisible entre 1? Sí. ¿El 4 es divisible entre 4? Sí. Pero 4 también es divisible entre 2, entonces por ese motivo no es primo. Lo mismo que el 6. ¿Está bien? Repito, para que sea primo solo tiene que tener dos situaciones. ¿Correcto? ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar mitades de un número? Siempre y cuando la última cifra sea 0 o par. ¿Cómo te das cuenta que puedes sacar tercias de un número? Para sacar tercias de un número,
Lo que tienes que hacer es sumar las cifras, y si esa suma es un número que está en la tabla del 3 o es múltiplo del 3, como quieras llamarlo, sí se puede sacar tercias, ¿no? 1 más 7 es 8, 8 más 4 es 12, ¿no? Entonces, 174 se puede sacar tercias, sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras está en la tabla del 3, ¿no? Para quintas, ¿cómo está la tabla del 5? Siempre termina en 5, 0, 5, 0. Es decir, ¿cómo te das cuenta que puedes sacar quintas de un número? Siempre y cuando termine en 5 o en 0, ¿correcto? ¿Sí? Acá hemos descompuesto los números. No te olvides que cuando te digan descomponer el número en factores primos, los únicos números que pueden estar en este lado, ¿quiénes son? Son los números primos. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Pones un 4, pones un 6, pones un 10, un 12, qué sé yo, ya está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque esos números que acabo de decir no son primos, ¿correcto? Los únicos números que puedes poner ahí son los primos. El MCM significa mínimo común múltiplo. Son comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Está bien? Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Y el MCD, lo último que acabamos de hacer, que era, es solo comunes elevados al menor exponente. ¿Estamos bien?